Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presente. Amables televidentes, aquí estamos, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor Leonardo Valverde, estamos con ustedes como cada viernes para llevarle este estilo de hacer comunicación, de analizar los acontecimientos económicos, sociales y políticos de la República Dominicana y del mundo. Buenas tardes, Alejandro Noel Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes, León Leo, buenas tardes, amigos televidentes. Hoy tenemos muchas informaciones de importancia, muchos informes que debemos de tener y analizar en su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo, vamos a hablar de la propuesta del sector más poderoso de República Dominicana, de la parte empresarial, que es el Consejo de la Empresa Privada, el CONEP. Por casualidad, don Alejandro, ¿usted se leyó El arte de la guerra de Sun Tzu? Sí. Bueno, la mejor defensa, ¿cuál es? La mejor defensa es el ataque. Entonces, sí, bueno, ha generado cierta preocupación, por un lado, en algunos sectores, y por otro lado, también mucha satisfacción en el sentido de que ciertamente, dado el proceso inflacionista que se ha estado dando en la República Dominicana y en el mundo, y también como consecuencia del deterioro en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, la cúpula empresarial ha visto como una necesidad en un reajuste voluntario de salario en la República Dominicana. Las centrales sindicales están planteando que no solamente sea sobre la base del salario mínimo, porque realmente no, ha afectado más a los trabajadores, que son los que menos reciben, pero la inflación y el alto costo de la vida ha afectado a todos los sectores, sobre todo también a la clase media, ¿verdad? Entonces están planteando que sea un reajuste. Otros dicen que sea un reajuste general, que el mismo gobierno también reajuste los sueldos de los servidores públicos, sobre todo los que puedan devengar de unos salarios que no le permiten adquirir con dignidad los bienes y servicios que demandan. Lo cierto es, Alejandro, que cuando hablamos de un reajuste voluntario, el ministro de Trabajo inmediatamente tomó la palabra y ha convocado al tripartito, ¿verdad?, de componente del Comité Nacional de Salario para consensuar el nivel en que se pudiera producir un reajuste de salario en la República Dominicana. Y eso, pues, por supuesto que va a traer una discusión, porque vamos a ver de qué tamaño será la proporción. Otros están planteando la necesidad de que sea racional, porque las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo la micro y la pequeña, tienen cierta dificultad para asumir un nivel de reajuste salarial, dado las precariedades en las que estas empresas se manejan, la mayoría de ellas. Entonces, esas son posiciones que se están levantando en torno a este tema de la necesidad de un reajuste salarial aquí en el país. Bueno, lo que yo puedo decir que viniendo del sector privado más pequeño en términos de cantidades, aunque es el más importante en términos de dinero, han ganado bastante. Yo creo que ellos lo que deben hacer es un reajuste general de salarios en todos los niveles de sus, ¿cómo se llama? De sus escalas salariales. Porque según un estudio de la Seguridad Social, el sector más poderoso de República Dominicana, su salario mínimo nunca llega, o sea, está por encima de lo reportado como el salario mínimo mayor que tiene la economía dominicana. Eso quiere decir que ellos no tienen que hablar de salario mínimo, ellos lo que tienen que hablar de salario general de todos sus colaboradores.
ahí es que debe centrarse las medidas de negociación del sector sindical con la cúpula empresarial de la República Dominicana. Yo no veo que haya que negociar nada. Si usted está ganando miles de millones de pesos, usted no tiene que buscar ni estudio ni nada de eso, sino llevarle las cantidades necesarias a cada uno de sus colaboradores para que entonces tengan un mayor desarrollo en ese nivel de la economía dominicana. Ese es mi parecer sobre el aumento salarial. Alejandro, yo pienso que la actitud que asumió el ministro de Trabajo fue muy inteligente, porque cuando un sector dice un reajuste voluntario de salario, ese sector va a decir, nosotros podemos aumentar un 5%, ¿verdad? Y es voluntario, lo estamos haciendo porque queremos, no porque ninguna legislación ni ninguna regulación o resolución del Comité Nacional de Salario, sino porque nosotros queremos. Entonces él ha tomado la palabra y ha dicho, bueno, vamos a convocar al tripartito, vamos a consensuar de qué reajuste es que estamos hablando, ¿verdad? La inflación acumulada al mes de julio bordea el 9.4% de la tasa inflacionaria, ¿verdad? Entonces, si es para compensar el valor, la pérdida de valor del dinero, de los salarios, entonces lo mínimo que pudiéramos estar hablando es alrededor de sobre un 10% de reajuste necesario. Pero cuando tú le calculas el 10% a un salario mínimo promedio, entonces estamos hablando de 1,000 y pico de pesos, que no estamos hablando de ningún reajuste considerable, dado cómo se ha recompuesto y el alza. Leo, pero el 10% de un salario de 70,000 pesos son 7,000 pesos. Ahí es que está el key del asunto. Sí, pero ahí, ¿tú te recuerdas la vez que se hizo escalonado? De lo que ganan hasta tanto. Entonces pudiéramos hablar de una tabla, una tabla ascendente, piramidal. Pero ellos están hablando de salario mínimo. La gente no ve las informaciones que se dan sutilmente. Entonces tú dices, no, vamos a aumentar el salario mínimo y vamos a aumentar el 10%. Vamos a suponer que eso sea la apuesta. Pero ellos no tienen que aumentar nada porque los salarios mínimos que ellos tienen no comienzan en los 20,000 y pico de pesos. Comienzan en los 26 o los 28. Por lo tanto, ellos no van a aumentar nada. Absolutamente nada, amigos televidentes. O sea, es una facha. Es una facha, es una posición, pero no es una posición simplemente de hacerse el gracioso. ¿Por qué? Porque si vamos a lo que ellos reportan en todo lo que tenga que ver con la seguridad social, ninguno ni la que limpia, amigos televidentes, no está siendo despectivo de ese salario, pero ni los conserjes tienen el salario mínimo superior de esas empresas, que son el 2% aproximadamente de todas las empresas de la República Dominicana. Así es. Mira, Alejandro, finalmente sobre el tema, lo importante es que tomaron la iniciativa y eso le da una ventaja, ¿no? Para la negociación. Junto con esto, entonces, yo particularmente soy partidario del establecimiento de una política de sueldos y salarios en la República Dominicana, de manera que no haya que estar permanentemente reajustando. Incluso yo creo en la indexación en función de la inflación y la devaluación que se le propuso anual, y que eso se puede establecer, regularlo, ¿verdad? Por ley. Sí. O eso una se ordenanza. propuso cuando se habló con la micro, pequeña y mediana empresa. Dijimos que ese asunto de negociar cada 2 años no era lo correcto, que se indexara por el índice de inflación y cuando se estuviera hablando de aumento se hablara de una compensación de salario real, la negociación más allá de la indexación, Entonces, ese es el trabajo de ese comité. Bueno, realmente vamos a los mensajes comerciales y volvemos en breve, amigos televidentes.